martes 16. Esta es nuestra séptima sesión del curso Prevención y Control de Incendios Forestales en Latinoamérica. Estamos arrancando en nuestra tercera y penúltima semana. Todavía tenemos esta semana y martes y jueves de la próxima, así que ya estamos avanzando a más de la mitad. Quería agradecerles una vez más por la presencia y agradecer a nuestro compañero Luis Romero, quien hoy nos va a hablar del tema que todos quieren escuchar, muy práctico, del establecimiento de la línea de control y construcción de la línea de defensa. Así que, sin más, Luis, le paso el balón, está con usted. Buenas noches a todos. Está grabando, Max, ¿no? Gracias, Max. Buenas noches a todos y todas. Como bien menciona Max, vamos a hablar sobre el establecimiento de la línea de defensa, de control y construcción de la línea de defensa. En los temas pasados, pues, como siempre digo, pues todos los temas anteriores nos van sirviendo ya para la etapa final cuando nos toca estar cara a cara con el fuego. Estuvimos en la parte de detección, ya detectamos el incendio forestal, ya se hizo la asignación, ya nos asignaron a ir al incendio forestal y también ya nos movilizamos y llegamos al área de donde se está dando el incendio. Y como les mencionábamos en el tema anterior, algo muy importante es el reconocimiento, ¿ya? Entonces, dentro de todas estas actividades, cuando nosotros llegamos al área del incendio forestal, aparte de que nos reportamos a nuestras autoridades superiores de nuestra llegada al incendio, de que le asignamos un nombre, aparte de que asumimos el mando, bueno, llega la parte de evaluar el incendio, que es algo que es de lo primordial para poder tener éxito en la misión de controlarlo y liquidarlo. Entonces, en esta parte, pues, retomar esto, porque el reconocimiento que nosotros hagamos del incendio especialmente sobre los combustibles que se están quemando, la dirección que tiene el incendio, cuál es su comportamiento en total, en general, cuál es el tiempo atmosférico, las condiciones de propagación, si es lenta, si es moderada, si es peligrosa o está en una ya condición crítica, las condiciones de topografía, todas las pendientes, exposiciones, todos esos, las barreras naturales y artificiales que son muy importantes, especialmente en este momento, tenemos que considerarlas. Y ese es el momento que a nosotros nos va a servir de mucho esa información que nosotros recopilamos a la llegada, porque tenemos que tomar la decisión de qué método de control vamos a hacer, si es un método directo, si es un método indirecto. Y esto, pues, obviamente nos va a tomar las decisiones que nosotros nos tengamos que tomar, van a ser claves para poder definir en nuestro plan de trabajo, el PAI, trazar nuestros objetivos, definir las estrategias, las tácticas y empezar a trabajarlo. Entonces, en ese reconocimiento, nosotros tenemos que tener bien claro que hay un equipo muy importante de esas personas que muchas de las veces los hace el jefe de la cuadrilla, el técnico encargado, el jefe de brigada, como le llamen en cada uno de los países, pero la verdad que tiene que ser una persona que tenga experiencia y conocimientos en la situación de control de incendios forestales, y también, si no conoce el territorio, ir acompañado de un guía que conozca y que le facilite el trabajo para poder movilizarse y saber qué existe más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Y también se designan personas que se les llaman localizadores o son los que van fijando las cintas forestales que usamos nosotros acá para ir marcando por dónde vamos a construir la línea de defensa. Y esto es clave porque estas dos personas son las que nosotros nos van a estar guiando hacia dónde nosotros tenemos que avanzar. Muy bien, entonces ya con esta introducción, pues
conocer qué es línea de control, y no es nada más y nada menos que el conjunto de barreras naturales y construidas, así como los bordes extinguidos del fuego que se utilizan para controlar un incendio forestal. Y aquí hay que poner bastante atención, porque muchas veces confundimos línea de control con línea de defensa. La línea de control, pues, son lo que ya está en el área, y es donde nosotros vamos a definir por dónde va a pasar nuestra línea de defensa. La línea de defensa, y en esta parte pues es imaginario, o solo lo marcamos con las cintas, como les mencionaba, que es donde definimos nosotros qué va a pasar nuestra línea de control. Y aquí, tomando en cuenta no solamente el conjunto de barreras naturales y construidas, ni el borde extinguido del fuego, sino otros elementos que vamos a ver en el transcurso de este tema. También conocer qué es línea de defensa, ronda, raya, guardarraya, trocha, pica, brecha, como se le llame en cualquier país, pues es la parte que es construida durante el incendio, o cuando nosotros estamos atendiendo un incendio forestal. Entonces, diferenciamos brecha cortafuego de línea de defensa, porque la brecha cortafuego es algo que nosotros ya establecimos estratégicamente en un lugar donde consideramos que siempre vamos a tener ese problema de incendios forestales, que le damos mantenimiento cada año antes de la temporada de verano y de incendios, para que estén listas ahí y que cumplan con su función. Entonces, la línea de defensa pues es la que nosotros construimos en el momento que estamos controlando el incendio forestal. Y aquí unas imágenes de cómo está esa línea de defensa. Si ustedes pueden ver en unas imágenes, pues es más ancho, en otras es más angosta. Por ejemplo, esta que está aquí al centro fue hecha con tractor. Hay otras, como la que está aquí a la derecha, que también era una vía de acceso, un trocopaz, un camino dentro de las áreas protegidas, pero que lo que se hizo fue ampliarlo al doble de lo que tenía, por las condiciones que hay que tomar en cuenta para la parte de las decisiones de construir una línea de defensa con el ancho o la parte que tenemos que dejarle más a suelo mineral o a suelo vegetal. Entonces, lo importante es de que cada una de ellas pues cumpla su función, que es que el fuego no se nos pase. Y nosotros, para esto tenemos que recordar que no hay una receta para decir que una ronda, una línea de defensa tiene un ancho específico. Yo recuerdo que en alguna ocasión, en uno de los primeros cursos que recibí, a veces se nos decía que tenía que tener 3 metros, y la gente se quedaba con eso. Entonces, y también otros que a veces solo trabajaban la parte de limpiar la parte superficial, y no se percataban por hacer las líneas de defensa aéreas también, que tenemos que retirar todo el combustible que pueda tener continuidad hacia el otro lado, y que nos puede hacer que falle nuestro. En la imagen que está superior, ustedes ven ahí que se está haciendo un contrafuego también, ya para ampliar esa parte de función de la brecha de la línea de defensa. Entonces, el ancho de esta línea de defensa pues va a variar, y vamos a ver ahora. Y las consideraciones que tomamos en cuenta debe ser el tamaño del incendio. Esto puede ser que tengamos un incendio muy grande. Por ejemplo, en esta imagen que se mira ahí, que no sé si se ve del todo, voy a tratar de ampliar. Si ustedes ven, es un frente que tiene más de 4 kilómetros. Tenía un frente de más de 4 kilómetros. Ese incendio era irregular, y habían partes donde había algún tipo de vegetación también que era fácil de arder, y que avanzaba más rápido. Y también la topografía estaba afectando eso. Todo esto lo vamos a ver ahora. La velocidad y propagación
e intensidad calórica que este puede provocar, porque de ello también vamos a tomar en cuenta nosotros si vamos a poder trabajar cerca del fuego o en la línea de fuego, como le llamamos cuando estamos cara a cara haciendo un ataque directo. Entonces, acá si ustedes ven estos compañeros que están trabajando ahí, pues en el área que están utilizando como ronda, pues es bastante angosta. Apenas llega como metro y medio más o menos y está siendo funcional para el nivel de fuego que existe. Entonces, de todo esto es algo muy importante que nosotros como técnicos y cuando tomemos decisiones nos toque estar en el área, pues tenemos que tener esa consideración ya de ver la velocidad que trae el fuego es muy importante porque también las condiciones atmosféricas, cuando estos, pues el viento puede lanzar unos chispas o pavesas y provocar un foco secundario. Y también algo muy importante en todo esto es la capacidad operativa que se tenga. Y cuando hablamos de la capacidad operativa es de que nuestro personal o la cuadrilla, la brigada, como la forma como la tengan organizada, tenga esa capacidad operativa en recurso humano debidamente capacitado, que conozca y sepa el uso adecuado de las herramientas y equipo, y también que conozca de seguridad y todo eso, y que si nosotros vamos a estar por varios días en un incendio forestal, pues tener también todo el respaldo de logístico necesario, de transporte, alimentación, combustibles, lubricantes, todo lo que nosotros vamos a necesitar para poder atender el incendio forestal. Entonces, estas son esas consideraciones. También, como les mencionaba anteriormente, tenemos que ver la parte de combustibles, porque recuérdense que cuando hablábamos en la parte en los temas anteriores, mencionábamos que el combustible es uno de los factores que intervienen grandemente en el comportamiento del incendio forestal y esto pues dependiendo de si es liviano, mediano o grueso, pesado, va a ser la complicación que nosotros podamos tener, o si no tiene continuidad, si es bastante ralo, todo eso, pues también nos va a favorecer. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen ustedes pueden ver una parte de, un tipo de combustible que son zacateras o que hay pajonales y que es una bomba en el área en esta parte cuando estamos haciendo nuestro control. Son las áreas que tenemos que tener cuidado porque alcanzar el fuego ahí significa que va a avanzar mucho más rápido y que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder controlarlo. Muchas de las trabajos que hemos empezado a veces nos llega a afectar cuando nos encontramos con este tipo de combustibles, porque a veces estamos a punto de concluir nuestra línea de defensa, pero no la logramos terminar o anclar y por ahí se nos pasa el fuego y pues ya a veces el trabajo es por gusto. Entonces, y esto es muy importante que lo consideremos, por eso es que es necesario que tengamos nosotros en cuenta que cuando hacemos nuestro reconocimiento o como decíamos en la lección anterior de que vamos rumbo al fuego, pues tener conocimientos, apropiarnos de toda la información que pueda darnos las personas que han estado en esos lugares antes o los guardas que están ahí cerca, que conocen más o menos cómo está compuesto el terreno, tanto en esta parte de combustibles que son uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. También la parte de pendiente, que hablábamos que la topografía es algo que nos va a afectar porque ya sabemos que tiende a que avance más dependiendo de los grados que tenga, puede duplicar o triplicar inclusive su velocidad en un incendio forestal, o cuando viene hacia abajo, pues va a ser un poco más lenta también, tomando en cuenta las formas de conducción del calor que se hablaba, ¿no? Cuando hablábamos de convección y que esto se da mucho en esa parte de
cuando hay topografía y hay serranías muy cercas, lo que es la radiación también afecta bastante, calienta más rápido los combustibles y hace que esté más presto para arder los combustibles que están ahí presentes. Aquí vemos una parte, esto es un lugar que se conoce como Peñón de Buenavista. En el área es una de las áreas que siempre tenemos más problemas. Tiene de altura aproximadamente 118, 120 metros de un nivel a otro. Y cuando un fuego se da ahí y logra llegar a esa parte, pues prácticamente tenemos que estar nosotros ya del otro lado haciendo acciones de control o una línea de defensa o prestos a poner un contrafuego porque ahí no lo vamos a detener ni las condiciones de seguridad están dadas para que lo logremos hacer. Entonces, esos son parte de los factores que nos afectan. Y como mencionábamos también, la parte de los factores atmosféricos con la parte del viento, el calor al mediodía, que no solamente va a afectar en tener más seco los combustibles, sino que también va a afectar a nuestro personal. Nos vemos más afectados y tenemos que empezar a poder programar los horarios de trabajo para poder que no sea afectado tanto el rendimiento del personal y mucho menos ponerlos en riesgo ante las condiciones de que pueda avanzar mucho más rápido el incendio. Entonces, tomando en cuenta ya estos aspectos, y quiero volver un poco a combustibles porque hay lugares en donde hay combustible alto que quizás puede arder, pero a veces el tipo de composición en que estos están no va a hacer que cruce la línea de defensa. Entonces, hemos hecho algunos ensayos de poder hacer esto como más angostas, la línea de defensa y nos ha funcionado cuando utilizamos métodos mixtos como humedecer un poco la parte del combustible que está del otro lado de nuestra línea de defensa, la parte verde que se le llama, y la parte de donde viene el fuego, pues también se humedece un poco, aunque a veces no es tan efectivo porque el mismo calor pues evapora rápido la humedad. Pero algo que sí funciona también es que cuando hay tierra y logramos nosotros lanzar o de repente, como a este caso de este tipo de combustible que se muestra en la imagen, pues de repente compactarlo con combustibles o ramas más gruesas, verdes, para que haya menos oxígeno y que levante menos el fuego también. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y que en el marco de la experiencia que se vaya teniendo y las condiciones que se nos van dando en el territorio, porque como les mencionaba anteriormente en otro tema, era que cada incendio es completamente diferente. Puede estar inclusive en el mismo sector, pero las condiciones se pueden dar de diferente forma. También tener las partes del incendio ser controladas. Y esto, recuerden de que cuando hablábamos de que el frente del incendio hay más intensidad de calor, las llamas están más altas, hay más humo inclusive para estar uno cerca del fuego, pues vamos y hacemos una línea de defensa y dependiendo de cómo cuál de los factores que mencionamos, de los 3 factores que mencionamos anteriormente están presentes, nos va a tomar la decisión de saber si vamos a hacer una línea de defensa en el frente, va a ser mucho más ancha que la que vamos a hacer en la cola, ¿ya? Y la de los flancos va a ser un poco más ancha que la de los flancos. Esto sí, solo sí, las condiciones del combustible, pues, la pendiente, pues, nos dan esa pauta. Entonces, como les mencionaba, no hay nada escrito, sino que hasta que estemos en el territorio vamos a considerar esta parte de decidir el ancho de una línea de defensa. No hay nada que sea como una receta, como les digo. Sí, tener en cuenta de que la parte más del frente del incendio va a ser donde están los dedos y todo eso va a ser con mayor intensidad calórica, con mayor velocidad, con mayor grado de avance.
la cabeza siempre va a ser un problema mayor. Y también se puede dar que la parte de los laterales, de los flancos, también lleguen y alcancen combustibles peligrosos o que son bien flamables y que se nos compliquen las cosas ahí también. Entonces, por eso les menciono que aunque es muy importante poder tener claro, en este caso de las partes del incendio, ser controladas, que en la cabeza regularmente va a ser mucho más ancha que en los flancos y en la cola más angosta que en los flancos. Esto es un principio que se va a dar hasta que nosotros estemos en el territorio y vamos a poder tomar esa decisión. Ya no es algo que esté escrito en piedra, sino que son condiciones que tenemos que aprender a nosotros en la evaluación, el reconocimiento que hagamos, en dónde vamos a trabajar. Eso nos va a dar ese chance, porque puede ser que inclusive hayan partes en el frente del incendio donde podamos nosotros hacer angosta nuestra línea de defensa y prender un contrafuego si tenemos las condiciones para hacerlo, y esto nos va a hacer que se amplíe el área de riesgo. Entonces, condiciones que se dan hasta que estemos en ese momento en el incendio forestal. Bueno, las maneras en que nosotros construimos la línea de defensa, pues hay tres. Una que se le llama asignación individual. Esta asignación individual consiste en que a nosotros se nos da un trecho para trabajar y lo tenemos que sostener. Está la de avance alterno, donde nosotros nos podemos turnar como personas individuales o como parte de una cuadrilla o brigada también. Y el avance progresivo, que es el que más utilizamos y que consiste que todos avanzamos de manera progresiva en toda la línea que vamos construyendo. Entonces aquí lo mostramos, ¿ya? Esto es la parte de que a cada persona se le asigna un trecho. Aquí le decimos que se le asigna por tarea, donde se le indica a una persona que va a hacer el trabajo de 100 metros o de 70 metros, dependiendo de cómo está el combustible, porque eso es lo que nos va a marcar que unas áreas sean más una longitud mayor que las otras, de quienes se les asigna, porque puede ser de que a una persona le toque una parte donde no hay demasiado combustible y no es justo que a otra que tenga más complicaciones se le dé la misma cantidad. Entonces, para mantener la armonía y que no vayan a haber conflictos, siempre es bueno tomar en cuenta esto. Nosotros regularmente utilizamos esto cuando estamos haciendo mantenimiento de brechas cortafuego. Regularmente en condiciones de incendios forestales, pues no lo hacemos. Y esto porque requiere que la persona tenga varias herramientas al mismo tiempo y es lo que menos tenemos nosotros en nuestros medios, ya de tener suficiente equipo. Mucho de nuestra gente, casi el 70% de la gente que trabaja en incendios forestales no contamos con equipo de protección personal y entonces menos tienen herramientas y todo eso. Entonces, esto es funcional, como les digo, pero cuando no hay condiciones de riesgo para las personas, donde una persona puede ir, hacer uso de una herramienta en un momento e ir con el compañero que está cerca de él y prestarle la otra, entonces que entre todos ocupen su herramienta. También en el avance alterno, pues aquí es algo similar, solo que son áreas más cortas y la gente no sostiene la línea de defensa hasta que llega el fuego, sino que aquí construye la parte que le entregaron con las herramientas que tiene y luego pasa a otro más adelante de su compañero. Cuando el otro termina, así van avanzando, por eso se le llama avance alterno. Y también se da esto en incendios grandes y si hay capacidad de varias cuadrillas o brigadas, se puede hacer también en grupos, que se le asigna un sector a unas personas. Nosotros tuvimos un problema hace algunos años con algunas instituciones que no querían trabajar de manera integral con todos los demás brigadistas de las otras instituciones y que querían trabajar
por separado y a veces estábamos en el mismo incendio, entonces nos tocaba prácticamente hacer esto, donde se les asignaba a ellos un área a trabajar y ellos se dedicaban a terminarlo y controlarlo. Igual esto nos lleva al uso de bastantes herramientas y no es tan funcional como el avance progresivo. El avance progresivo, pues aquí todos van hacia una misma dirección y aquí pues ya tenemos el orden de cómo van las herramientas ubicadas, todas las herramientas sabemos de que en principio va a ir el amigo que fue responsable asignado para ir ubicando dónde vamos definiendo la línea de control y dónde vamos a construir la línea de defensa. Entonces, después van los machetes que ya empiezan a hacer una pica, algunos solo para ir orientando el área, buscando las áreas que tengan menos combustible, que sean más fáciles de avanzar, todo eso, separando la parte de combustibles pesados o de mucho riesgo, que puedan prender muy rápido. Y luego empieza, en ese mismo grupo de corte, de machetes, pues ya van los que van ampliando la línea de defensa y luego viene la gente de rastrillar con McCloud o de retirar todo el combustible y lanzarlo y tratar de que quede compactado y retirado de la línea donde viene el fuego, sobre todo si nosotros vamos a aprender a hacer en algún momento algún contrafuego, que no haya combustible, acumulación de mucho combustible cerca, o si no tenemos la capacidad de mantener personas que estén monitoreando la llegada del incendio, porque a veces por la necesidad que tenemos de construir la línea de defensa y es muy poco personal, pues siempre a veces dejamos la línea de defensa y turnamos que cada X cantidad de tiempo regresa una persona a hacer un monitoreo de cómo va el fuego y todo eso con nuestros gente que están como observadores o que de repente les toca hacer la caminata por toda la línea de defensa. Y luego pues viene ya la gente de motosierras, de Pulaski, donde empiezan a cortar ya los troncos gruesos para dejar más expedita la línea de defensa. Y la gente que pues también pues viene raspando y rastrillando atrás. Y por último, pues nosotros aquí usamos mucho las sopladoras en la mayoría de nuestros equipos y entonces ahí están trabajando. Cuando se dan las condiciones en posadoras o chapeadoras, pues también las usamos y las tenemos ahí como la parte de las herramientas de corte. Entonces, la ventaja es que nosotros vamos avanzando. Hay diferentes formas de cómo aplicarlo, que a veces el personal se asigna por todo el día. Quienes van a ir en la parte de corte con machetes y usando los McCloud, los Pulaski y las escobetas, las sopladoras, las desbrozadoras, y se hacen se turnan por día. Pero también puede ser que dependiendo de las condiciones atmosféricas y si hay mucho calor y si hay muchas condiciones de que se puede sofocar las personas, se van turnando también en el uso de las herramientas, tomando en cuenta de que, como mencionaba Neri Franco en la lección de herramientas, que quienes usen la motosierra pues sí tengan conocimiento del uso de las mismas, que tengan dominio de cómo utilizarlas y poder evitar con esto que puedan tener algún percance o un incidente lamentable. Entonces, las formas de cómo lo hacemos es cómo nosotros nos podemos organizar. Eso es algo que es muy importante y que lo que tratemos es de darle a todos la oportunidad de no asignarlos a algunos a que solo estén con una escobeta al final, de todos haciéndose como que el trabajo menos difícil. Entonces, regularmente siempre ir adelante con los machetes es uno de los que desgasta bastante y es algo que te tiene que ponderar en hacer los cambios. Otra de las formas que se hacen que también se ponen periodos de tiempo y a un oído de un silbato o a una voz de una frase, pues ya todos dejan su herramienta y todos avanzan y van cambiando en el transcurso de la línea, avanzando desde adelante hacia atrás. El que está adelante pasa hasta de último y así sucesivamente se van turnando para que todos haya equidad en la distribución del trabajo. Pues
Estos son los tres formas en que construimos la línea de defensa. Y ahora vamos a ver parte de los principios para establecer la línea de control. Y esto aquí es muy importante que cuando nosotros ubiquemos la línea de defensa, aprovechemos las barreras que hay existentes que detengan el fuego. Y eso es lo que nosotros le llamamos la línea de control. ¿Ya? Fuimos notificados por ir al incendio, ya nos movilizamos, llegamos, hicimos el reconocimiento y entre el reconocimiento encontramos que había una barrera natural que era una fuente de agua. Y también encontramos que existía otra barrera artificial construida, que era una carretera, y también encontramos una barrera donde había un área de piedras que no tenían combustible. Entonces, esto fue clave para nosotros tomar la decisión de dónde vamos a definir nuestra línea de control, ¿ya? Entonces, definimos nuestra línea de control, ¿ya? Uniendo la parte del agua con la barrera de piedras y la barrera de piedras con la carretera. Ok, aquí estamos ya, definimos nuestra línea de control y esto es donde nosotros vamos a construir nuestra línea de defensa. Es por dónde vamos a ir. Pero ojo, que esto es lo que nosotros definimos en este momento, en esta hora, que nosotros tomamos esta decisión. Las condiciones del incendio y pueden cambiar y pueden hacer que nosotros tengamos que abortar esta forma esta línea de control y tener que definir otra nuevamente. Entonces, algo muy importante también es que nosotros tenemos que anclar adecuadamente nuestra línea de defensa que construimos con las barreras naturales y artificiales que encontramos. Un problema se da muchas veces, especialmente en la orilla de los ríos, que no se hace un buen anclaje, o cuando llegamos a la parte de donde hay piedra, que aunque se puede anclar en esa parte, ahí hay condiciones de que de repente hay cavernas en ese sector de piedras y que pueden pasar el fuego por esas cavernas, esas ratoneras que le llamamos, hacia el otro lado de donde está el fuego. Entonces tenemos que tener cuidado de que no se dé esta situación de estarlo monitoreando en este caso. Entonces, aquí como lo vemos, pues es la parte que les mencionaba, que es lo que nosotros le definimos como línea de control y estos son los principios que tenemos que tomar en cuenta es utilizar todas las barreras que existan. Entonces, por eso es bueno el reconocimiento. Yo recuerdo que en una ocasión, en el año 2001, estábamos en un incendio forestal en un parque nacional Sierra de Lacandón y resulta que fuimos a apoyar a una cuadrilla que estaban allá y nosotros íbamos por todo un camino que había, no habíamos visto por donde ellos venían construyendo la línea de defensa. Y aproximadamente a 150 metros de donde nosotros íbamos caminando por una vía de acceso, venían ellos construyendo la línea de defensa, ya llevaban casi 2,5 kilómetros de paralelo a esa vía de acceso que se pudo utilizar para anclarla o en todo caso, pues como son, no tienen revestimiento ni asfalto ni concreto y no tampoco terracería, que ahí crece la hierba y hay combustible, pues era más fácil trabajar sobre esa parte porque había menos combustible. Y entonces son esas condiciones cuando no se hace el reconocimiento adecuado o cuando cometemos el error que lo sabemos todo y solo llegamos al primer lugar donde miramos fuego, ahí nos quedamos trabajando sin saber que inclusive podemos estar en riesgo. Bien, otro de los principios para establecer la línea es que ubicamos la línea de defensa tan cerca del margen del incendio como sea posible. Cuando nosotros definamos nuestra línea de control, pues tenemos que hacerlo lo más cerca de la línea de fuego que se esté dando. Esto obviamente tiene que ver las condiciones que ya mencionamos anteriormente. Lo que queremos nosotros es evitar que se dañen los ecosistemas. Lo que queremos es evitar que continúe el incendio así causando más daños, pero si las condiciones de seguridad no se dan, pues obviamente tenemos que tomar otra decisión y hacer un ataque indirecto, tenemos que retirarnos más, pero si las condiciones se dan, podemos hacerlas de esta forma, ir cerca del fuego
y a veces se le llama también como construcción paralela de la línea de defensa, porque vamos paralelo al borde. Y muchos incendios pequeños o donde el fuego es superficial, en incendios de latifoliadas donde no hay mucho zacates o combustibles acumulados, pues que no se queman rápido, pues ahí se puede trabajar de esta forma, y donde no nos afecte el humo, podemos ya hacer el ataque directo, pero si en las condiciones no se dan, pues lo vamos haciendo cerca del fuego. Muchos lugares hemos estado trabajando a 5, 10, 15 metros del fuego, lo vamos viendo a la parte. La diferencia con esto es de que muchas veces por ir dependiendo de la forma del incendio, se puede que se alargue nuestro trabajo, pero si las condiciones están dadas en este sentido, es porque podemos también hacerla más angosta porque el fuego no está avanzando tan rápido. También es que ubicamos la línea de defensa bastante lejos y el incendio se está dispersando rápidamente, que es lo opuesto a lo que hablábamos, ¿no? Entonces, aquí de repente podemos hacerlo mucho más cerca de la parte de los flancos y de la cola para el frente, pues ya tenerlo un poco más distancia para poder hacerlo. Entonces hablábamos de que en seguridad vale más que se queme un buen bloque de vegetación o de bosque, aunque tenga algún tipo de riqueza. Claro que nos duele a veces, pero para lograr el control y para asegurar que nuestra gente no sufra daños, pues tenemos que tomar todas estas medidas y retirarnos lo más que se pueda. También aquí en esta parte de los principios para establecer la línea de control, pues toda la línea de defensa debe de anclarse, que es lo que mencionábamos. Que, insisto, hay muchas ocasiones de que el fuego no hacemos un buen anclaje, no limpiamos bien el área. Entonces esto es muy importante que el anclaje, ya sea en cualquiera de las condiciones o del punto que se den, podamos estar nosotros con la certeza que vamos a poder asegurar que el fuego no se nos va a pasar. Y acuérdense que lo principal y nuestra misión y nuestra función es precisamente que la línea de defensa cumpla con su función. Y si tenemos que hacer algún trabajo para reforzar en la parte del frente, donde va a ser mucho más ancho nuestra línea de defensa, pues es muy importante que lo consideremos y que lo tomemos en cuenta. También en esta parte de los puntos de anclaje, en muchas ocasiones lo hacemos de una forma que podemos también nosotros hacer quemas de ensanche, especialmente cuando se trata de que estamos cerca de fuentes de agua, ¿ya? Porque cuando nosotros hacemos esto, evitamos de que de repente hay veces que no queremos nosotros, porque estuvimos trabajando tan fuerte bajo el sol, no queremos mojarnos y a veces toca meternos dentro del agua para poder limpiar bien, porque recuerden de que en los humedales y en la vía de las aguas, pues también existen los tulares y cibales que le llamamos y zacateras que puede ser que hacen que más difícil para nosotros el trabajarlo, porque tenemos que meternos dentro del agua misma. Entonces, para evitar esto, pues se puede también aplicar un poco sobre esas quemas de ensanche en esas áreas donde nosotros lo que hacemos es hacer dos áreas donde hacemos más angosta se meten dos personas a hacer la parte angosta para hasta llegar al agua, y se le prende fuego al centro de la vegetación que está ahí, obviamente tomando todas las precauciones para evitar que el fuego se vaya a convertir en un incendio forestal. Algo muy importante aquí, y esto porque tiene que ver las condiciones
de transmisión del calor, que ya sea por conducción, radiación o convección, es cuando se da que cuando trabajamos en estas condiciones, donde cuando tenemos que establecer una línea de defensa en el fondo de un drenaje y en donde nosotros debemos de ubicarla en, un poco más arriba en el lado opuesto del incendio. Entonces, esto porque a veces cometemos el error de que como en la parte donde se unen los cerros, en los encaños que lo llamamos o las quebradas, a veces hay menos vegetación y consideramos nosotros que por ahí podemos trabajar, pero recordemos de que las formas de transmisión del calor están dadas ahí en las tres formas que existen y que puede complicarnos la vida. Entonces es mejor hacerla de esta forma. Y obviamente en el caso pues la línea de defensa la vamos a hacer inmediatamente después de la cumbre de la colina, si es que es bastante pronunciada. Ahora, si hay si una parte de una planicie, una meseta ahí arriba, nosotros pues ahí vamos a tomar decisiones de a qué distancia de la llegada a la cima vamos a construir esa línea de defensa. Entonces, esto nos va a permitir que todas esas formas de transmisión del calor que vienen desecando los combustibles y acelerando su avance, pues nosotros podamos trabajar de esta forma en ese sentido. Entonces, también nosotros hablamos de que la línea de defensa sea tan corta y recta como sea posible, y esto es porque lo que tratamos con esto es de tener menos de longitud de trabajo que hacer. Ya entonces, tratarlo lo más recta que sea posible y, y a veces difiere cuando nosotros venimos haciendo el trabajo como paralelo a la par del incendio, porque se viene trabajando de manera por todo el borde del incendio y esto pues obviamente nos hace que estemos haciendo más largo la, la línea de defensa que estamos construyendo, pero en condiciones donde se puede dar esto, pues tenemos que tener bien claro de que debe ser lo más recta y a manera de que tenga menos desgaste de recursos, tanto de los logísticos como también el desgaste propio de los brigadistas. Aquí, otra de las técnicas que se recomiendan también es que cuando nosotros estamos, no tenemos toda la capacidad de construir, o no queremos que llegue con toda su fuerza el fuego al borde de la línea de defensa, pues nosotros podemos empezar a hacer quemas entre los dedos. Esto va a evitar que llegue con toda la fuerza a la orilla del incendio. Obviamente, esto cuando ya tenemos condiciones de que el fuego, por lo menos la parte de los dedos, esté llegando ya al borde de la línea de defensa. Cuando nosotros tengamos la certeza de que no va a sobrepasar, porque si lo hacemos a demasiada distancia, lo que puede hacer es que nosotros también estemos provocando lo contrario de lo que queremos, y es que vamos a provocar más una cabeza de incendio más fuerte. Entonces, cuando los dedos están tocando la parte de los, llegando cerca a la línea de defensa, pues nosotros podemos empezar a prender fuego para que restar velocidad al área del fuego que viene entre las bolsas o que se puede dar en cualquier momento, sobre todo cuando entre las bolsas podemos encontrar combustibles peligrosos. Entonces, es una técnica que existe, que en el caso nuestro, por lo menos en mi caso, yo no lo uso. Yo prefiero hacer un contrafuego desde el borde de la línea de defensa y cuando ya tengo el total control, a poner estas condiciones que la verdad no las hemos puesto en práctica, no tenemos experiencia en eso y que considero que de repente podemos causar un problema mayor o que muchos de los compañeros, porque recuerden de que nosotros cuando tomamos decisiones como líderes en un incendio forestal, somos el ejemplo de los demás brigadistas. Y hay condiciones a veces de que hay otras personas que vienen y lo van a querer hacer en determinado momento y de repente no están dadas las condiciones para hacerlo. Entonces,
También, otro de los principios es que debemos de construir la línea de defensa, y lo mencionaba al principio, en las áreas donde hayan menos cantidad de combustibles, las que estén más abiertas, las que nos permitan menos desgaste de energía, que podamos avanzar mucho más con poco combustible. Entonces, esto nos ayuda a nosotros y no necesariamente tiene que ser, pueden decir ustedes que difiere de lo que mencionábamos anteriormente, de que sean tan rectas como sean posibles. Pues recuerde que decimos que sean si son posibles hacerlo. Si no, si hay una forma, si voy a entrar en un área donde hay demasiado combustible pesado que me va a restar avances y me va a hacer desgastar más todo mi trabajo, es mejor buscar otra forma de hacerlo un poco más larga, pero también sabemos de que por el poco combustible que hay, nos va a permitir avanzar más que pasar por en la parte de recta, en donde hay demasiados combustibles, sobre todo cuando son combustibles pesados que nos atrasan bastante en la construcción y en la labor. Entonces, esto es muy importante que lo consideremos. Algo que se debe evitar es, aquí hay ven ustedes una punta de lanza. Muchas veces por hacerlo recto y propiciamos esa punta de lanza, y lo que estamos haciendo es encajonando el incendio hacia una dirección, y esto pues va a llegar con más fuerza donde está la punta de la lanza. Entonces, esos ángulos agudos debemos de evitarlos. Entonces, tratar de hacerlo más, lo que el borde sea más abierto, y esto nos va a asegurar que no se pase el fuego. Entonces, yo sé que la mayoría de veces nosotros no lo hacemos. Nadie casi hace un ángulo recto cuando estamos construyendo una línea de defensa, a excepción cuando están haciendo quemas controladas de áreas de pastizales que tienen cabal en su cerca, en la parte con esquinas. Entonces lo que se hace ahí es poner un contrafuego en cada una de las esquinas para que cuando van a hacer la quema, que evitar que llegue con fuerza al otro extremo. Entonces siempre se busca la forma de cómo evitar esa parte fuerte, que igual se puede hacer en este caso, pero recuerden de que les mencionaba que nosotros en la experiencia muy estas veces no tenemos gente que tenga tiempo que podamos designarlas a una función de estar monitoreando la línea de defensa. Aunque se haga esporádicamente o eventualmente, conociendo la dinámica en que se está comportando el incendio, a cuánto está avanzando, nosotros podemos calcular a cada cuántos minutos podemos ir a monitorear los puntos de la línea de defensa. Aquí nos auxiliamos a veces de motocicletas, de bicicletas, de personas montadas a caballo que faciliten, sobre todo cuando construimos líneas de defensa que son bastante largas. Como les digo, hay incendios forestales de que hemos tenido hasta 15 kilómetros de frente que lamentablemente no hemos llegado a poder controlar, y que si no ha sido por las lluvias o porque el fuego alcanzó lugares donde ya no pudo avanzar, se apagaron. Pero tenemos siempre ese problema, y tenemos que considerar que esta parte de los ángulos agudos los evitemos. También aquí evitar los combustibles pesados. Ya en la medida que nosotros, como lo mencionaba en las diapositivas anteriores, pasar por esas áreas donde hay combustibles pesados, que aquí se muestran una serie de troncos, pero que realmente no necesariamente pueden ser troncos. Hay muchos lugares donde nosotros vamos a los incendios forestales donde en años anteriores ya hubieron incendios forestales. Y hay muchas plantaciones que vienen de esas que nosotros le llamamos que son más bejucos, espinas, toda esa que se viene reproduciendo después de los incendios forestales, y que acumulado con el tiempo se vuelven unas marañas ahí
de que cuesta que nosotros podamos pasar, ¿ya? Y eso nos limita el avance, nos limita, también nos pone en riesgo porque podemos quedar atrapados. Entonces, tenemos que tratar de evitar ese tipo de combustibles o lugares donde podamos tener ese tipo de riesgos que afecten a nuestras cuadrillas, a nuestro personal. Muy bien. Otro de los principios es ubicar la línea de defensa. Vamos a ver esta diapositiva y luego vamos a dar unos minutos para que vayan a tomar un café, un vaso de agua. Entonces, esto es uno de los problemas que muchas veces nos han dado problemas. No estoy seguro si fue en el 2016 o 2017 en el Parque Nacional Tikal. Había un árbol que estaba ardiendo dentro del área fuera del parque. El fuego había llegado hasta el límite del Parque Nacional Tikal y había un árbol que estaba ahí, que tenía fuego en el tronco y que la gente que llegó dijo que no, ahí se va a apagar, ya no tiene llama, esa madera no se quema. Y resulta que al otro día pues estaban ya todos con la situación de que el árbol sí había agarrado fuego y que había caído y cruzado la línea de defensa. Entonces, ahí se pueden hacer dos cosas. Uno, que es bueno, a veces hacemos tres cuando somos un poco, que nos arriesgamos. Pero lo mejor es que la distancia de la línea de defensa entre el árbol sea por lo menos el doble del árbol. Porque recuerden que si agarra fuego al caer, el árbol pues va a lanzar chispas y pavesas y todos esos materiales con fuego que pueden provocar que se den focos secundarios. Entonces hay que asegurar una distancia lo suficientemente necesaria para poder evitar que cuando al caer pues pueda causar ese daño. Otra de las situaciones es que si existe un árbol que está seco y no ha llegado el fuego, pues ahí lo que podemos hacer, aparte de que en ese sector, pues es rodearlo, ¿ya? De repente desviamos nuestra línea de defensa, pues y dejamos el árbol seco fuera del área de donde viene el incendio forestal, ¿ya? Y tener la seguridad de que podamos nosotros también cavar y ver que no haya haber contacto de las raíces con otras raíces que vengan del área del fuego y que vamos a tener un incendio subterráneo ahí y que nos vaya a complicar la existencia. Entonces, todas esas condiciones las debemos tomar en cuenta. Otra y la más temeraria que les decía, que a veces nos arriesgamos, es cuando nosotros cortamos los árboles que están ardiendo y a veces nos atrevemos a hacerlo en muchas de las veces, pero obviamente tenemos que tomar todas las condiciones de seguridad para evitar que nos vaya a causar daño a nuestro personal, especialmente al motocerrista, su ayudante y a otro personal de apoyo que esté cerca de esta área. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque muchos incendios, y como les menciono, en esta parte de este parque, pues nos hizo volver al otro día a los equipos a controlar el incendio y lo que no se había quemado dentro del parque, pues no se tuvo la vigilancia y el personal se retiró y estaban aproximadamente a 30 kilómetros de su sede y cuando volvieron al otro día a hacer el monitoreo ya el fuego estaba avanzando dentro del sector del parque. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y Luis, volvemos. Sí, señor. hay un par de preguntas, no sé si aprovechamos Pues, un par pues de minutos aprovechamos, antes. claro. Ok. Vea, muchas de las preguntas que que hicieron aquí ya fueron contestadas al decorrer de la presentación, pero hay algunas que tal vez vale la pena. Creo que un punto que es tal vez importante es tener una diferenciación clara de cuál es la diferencia entre la línea de control, la línea de defensa y, y una trocha cortafuego. ¿Qué sería la diferencia exactamente así? Eso pregunta. Ok, la línea de defensa
también se le llama trocha, raya, pica, tiene varios nombres en varios países. ¿Ya? Cortafuegos. Las brechas cortafuego nosotros las separamos de estas porque son ya son infraestructura que construimos ahí como permanente y que le damos. Por ejemplo, solamente entre el Parque Nacional Laguna del Tigre y la parte de oeste de las concesiones forestales comunitarias con AFISAP específicamente, tenemos más de 200 kilómetros de brechas establecidos como brechas cortafuego. Entonces, ya están allí y les damos mantenimiento todos los años. Y en el caso de la línea de defensa, es la que construimos cuando vamos a controlar un incendio forestal. Y se le llama, como les mencionaba, raya, pica, trocha, todo eso, incluso ronda. Y la línea de control, pues esta solo se define, o sea, es el punto donde nosotros trazamos la construcción de nuestra línea de control. Ya la línea de control es que se define nada más, no se construye la línea de defensa, ¿ya? Y se define utilizando, como les mencionaba, todo lo que podamos encontrar en el área como barreras naturales o artificiales, como las que mencionábamos, o en caso de que no se encuentre ningún tipo de estas barreras, pues se va a definir la línea de defensa tomando en cuenta las áreas que tengan menor vegetación, menor topografía, todos esos factores se toman en cuenta en dónde se van a definir. Y es la gente que define la línea de defensa, es la gente que va adelante monitoreando el fuego y va ubicando, van marcando a veces con cinta forestal o muchas veces van solamente picando, haciendo un caminito rápido donde se va a construir la línea de defensa que ya vienen construyendo atrás. ¿Ya? Entonces, la diferencia en sí es que la línea de control se define nada más y la línea de defensa se construye. No sé si quedó claro. Luis, ¿puedo agregar solo una partecita ahí? Sí, don Eric. Buenas tardes a todos. Es cabal lo que decía Luis. La línea de control yo la establezco en el lugar adecuado donde yo considero que voy a poder controlar el incendio, ¿verdad? Y ahí yo establezco mi línea de control donde según el avance del fuego, el tipo de combustible y algunas barreras naturales que pueden haber, yo considero que ahí voy a parar el fuego. O sea, esa es la línea de control. La línea de defensa es la que yo construyo. La brecha, la trocha, lo que yo hago con mi gente para poder unir esas barreras y lograr establecer toda mi línea de control en el lugar, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ok. Y dependiendo del comportamiento del fuego, de cómo si cambia el comportamiento del fuego, la línea de control se puede cambiar. ¿Ya? La línea de defensa ya la vienen haciendo, ya se viene construyendo. ¿Ya? Entonces la línea de control se puede cambiar en ese momento, se puede redefinir. Ok, muchas gracias. Otra pregunta aquí es, para establecer la línea de defensa y mantener un control visual de todo el personal, ¿cuántas personas se recomienda que integren una brigada? Bueno, vamos a hablar de eso en el tema de organización más adelante, pero nosotros trabajamos con cuadrillas de 10 personas. ¿Ya? 10 personas que integran inclusive un conductor y un cocinero en muchas de las veces. ¿Ya? Entonces y son el encargado, que sería el tercero, y 7 personas que son los bomberos. A esto le llamamos cuadrilla. De 3 en adelante ya le llamamos una brigada. ¿Ya? Y entonces cada uno tiene esa misma composición, aunque puede tener de 5 a 7 personas bajo su responsabilidad como un alcance de control. Pero todos estos datos vamos a hablar un poco más en la lección de organización. Ok. Una pregunta aquí también, y yo voy a agregar también, es ¿cuántos metros antes del incendio tengo que establecer la línea de defensa? Y ahí a eso quería aprovechar y agregar así un componente de tiempo. Quería tener una idea más o menos en
¿cuál es el promedio de tiempo que avanza una línea del fuego? O sea, en los diferentes tipos. Hay los fuegos más fuertes, los más que no hay tanto material combustible, pero para tener una idea del tiempo que avanza y cuál sería el tiempo de construcción de una línea de defensa, sí, más o menos. Varía, va a depender de las condiciones que estén en el terreno, el combustible, el tipo de combustible, la continuidad del combustible, la topografía. Todos esos factores van a hacer que varíen. Por eso yo decía que no hay una receta para decidir a qué distancia se construye una línea de defensa, ni tampoco en qué dice, en cuánto tiempo. Recuerden que les hablábamos de que la velocidad de propagación del fuego de 1 a 5 metros, hablábamos que era lenta, 5 metros por minuto, de 1 a 5 metros por minuto. Todo eso nos va a ir dando nosotros la pauta de ir tomando decisiones, y solo lo vamos a poder vivir hasta el momento que nos estemos frente al fuego, porque cada incendio, les mencionaba yo, es completamente diferente uno a otro. La moderada, que va de menos de 30 metros por minuto, ya nos marca otro parámetro para poder tomar esa decisión. Y también la peligrosa, que ya va de 30 a 50, digamos la crítica, que es de 50 en adelante. Entonces, dependiendo de todo esto, va a variar en qué momento, a qué distancia, y el mismo qué ancho le doy a mi línea de defensa. Entonces, no hay nada escrito para esto. Las condiciones van a ser completamente diferentes. Va a ser el momento que nosotros lleguemos al área que cuando midamos esas condiciones vamos a poder decidir que nosotros, por ejemplo, si viene avanzando un fuego bastante rápido en este momento, tiene más de 50, está en una situación crítica, más de 50 metros por minuto, pero el combustible que hay al frente del incendio sigue siendo un combustible liviano por 1,5 kilómetros más. Y después de ese 1,5 kilómetros encontramos una parte de bosque donde es más fácil construir la línea de defensa. Entonces nosotros nos vamos hasta esa parte y ahí construimos nuestra línea de defensa, porque tratar de construirla donde el fuego está avanzando demasiado rápido, donde hay combustibles ligeros que se están quemando rápido, en principio ni vamos a lograr concluir nuestra línea de defensa, no la vamos a poder anclar, y tampoco y vamos a poner en riesgo a nuestro personal. Entonces son condiciones que se tienen que dar y van a variar en cada incendio que nosotros estemos. No hay ni siquiera un incendio idéntico para poder decir que podemos decir que se hagan a tanto. Nosotros lo que sí hacemos es que muchas de las veces, cuando yo menciono que hacemos una línea de defensa paralela al borde del incendio, en condiciones de que está avanzando lento, pero que está emanando mucho humo y no nos permite estar tan cerca que nos va a hacer daño, lo que hacemos es retirarnos hasta 15 metros o 20 metros, y ahí vamos construyendo nuestra línea de defensa, y a veces hasta empezamos a quemar porque el fuego está lento, pero condiciones diferentes se dan cuando el tipo de combustible que se está quemando está permitiendo llamas muy altas. Entonces, hay veces que personas mencionan de que el ancho de la línea de defensa inclusive puede ser el doble del alto del combustible que está ardiendo. Puede ser que sí, pero en unas condiciones de avance lento donde no hay mucho viento. Pero cuando hay bastante viento, nosotros hemos tenido casos acá donde más de 19 metros de ancho de una línea de defensa les ha pasado el fuego. Wow. Oh, qué increíble todo eso. Pero bueno, vea, Luis, tal vez podemos ir para una pausa ahora. Y hay un par de preguntas más aquí, pero tal vez usted las puede revisar y ver si usted va a trabajar los temas más adelante o no. Y si quieres, ahí usted la contesta, pero tal vez vamos para un descanso, 5 minutos. Aquí son las 7. De acuerdo. Entonces, 7:18. En 5 minutos regresamos, ¿ok? Gracias, Max. Bueno, para avanzar con las preguntas, Andrés Tello preguntaba sobre
el uso de helicópteros y también de retardantes. Y sí, en el control del incendio forestal, pues se pueden utilizar también aeronaves y son funcionales en algunos casos, pero también es muy importante tener claro de que cuando hacemos ese trabajo de utilizar aeronaves para descargas de agua y todo eso, tenemos que también debe existir una capacitación tanto para el personal que está en la aeronave como para el que está en tierra para poder realmente que funcione, porque nosotros a veces hemos tenido algunos inconvenientes acá por ejemplo, el año 2020, en la temporada pasada, unos brigadistas bajaron del área súper enojados porque estaban por controlar un incendio forestal y lo que hizo fue propagar más el incendio y hacer que se les pasara el fuego. Entonces, todas esas condiciones hay que analizarlas, sí funcionan bastante bien, pero sí hay que ver todas esas, en qué momento lo vamos a usar, dónde lo vamos a usar, porque también en otras ocasiones han lanzado agua en áreas donde hay un bosque demasiado alto y el fuego es está bajo el dosel del bosque y toda la mayoría del agua se queda en las ramas y todo eso. Entonces, sí funcionan, pero hay que tener condiciones de dónde hacerlo. Hay áreas aquí en el Parque Nacional Laguna del Tigre, por decir algo, donde las condiciones del tipo de ecosistemas y de vegetación que hay se facilita porque prácticamente el uso de las aeronaves se pueden construir también las líneas de defensa húmedas que se les llaman, ¿no? Entonces, sí son funcionales, pero como les menciono, hay que tener cuidado en ese sentido. También nos mencionaba Shirley sobre el ancho de la línea de defensa, pues ya lo mencionábamos que no hay nada escrito y por eso en la imagen inicial, cuando hablábamos de línea de defensa, si ustedes se dieron cuenta, yo les mostré varias fotografías en donde habían unas áreas más anchas y otras más angostas y unas bien angostas y que cumplían con su función, porque al final la función de la línea de defensa es evitar que el fuego pase, ya que contenga el fuego. Entonces, no hay un ancho específico, va a depender de todas las circunstancias que se dan en cómo se está desarrollando el incendio forestal y también del combustible, la pendiente y todos los demás factores que pueden incidir en que el fuego pueda sobrepasar la línea de defensa. También Juan Rodríguez nos hablaba si la línea de defensa se puede construir al borde del fuego y prácticamente cuando nosotros hacemos un control sí se hace el trabajo de construir la línea en el puro borde del fuego y va a depender de las condiciones de seguridad que hayan. Hay veces de que el fuego avanza bastante lento y que nosotros podemos estar a 1 metro y muchas veces esta es la línea de defensa más angosta que nosotros hacemos. Eh, a veces no tiene ni siquiera medio metro o tal vez tiene medio metro de ancho y que lo que hacemos es irlo limpiando a veces con las sopladoras o con las escobetas y a veces hasta con palos solo vamos tirando el combustible que se queme en la orilla que hay y lo vamos separando y sí funciona construir esa pequeña línea de defensa y sí se hace. Ya entonces, respondiendo a las preguntas. Bueno, y ya para continuar, pues en esta parte de los principios, aquí algo que le tenemos que poner mucha atención y sobre todo es a los focos secundarios, que cuando se den estos focos secundarios inmediatamente tratemos de liquidarlos en el menor tiempo posible y actuar de manera directa contra ellos y si las condiciones en el momento que nosotros nos dimos cuenta y ya el foco secundario no nos percatamos en el momento que se dio y ya se está convirtiendo en un fuego
ya es más grande y no nos da tiempo de liquidarlo, pues tenemos que tratar de hacerle una línea de defensa lo más pronto posible. Entonces, adicional a la línea de defensa que estamos construyendo nosotros. Entonces, siempre hay que estarle poniendo mucha atención a estos y obviamente desde el momento que nosotros nos damos cuenta que empieza a haber bastante viento, pues tenemos que empezar a tomar en cuenta de que se puede dar esto. O cuando el incendio alcanzó aquellas áreas donde hay palmas como de guano, que le llamamos acá, no sé cómo le llaman allá, corozo, que cuando agarra bastante fuego empieza a tirar chispas por todos lados. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. También nosotros, cuando las condiciones de nuestra línea de defensa se vean como sometidas a una situación de que el fuego, por la velocidad del avance que trae, pueda afectar, entonces es importante que nosotros utilicemos los contrafuegos. Y los contrafuegos, pues sabemos que son parte del método indirecto. Entonces, que hablábamos en el tema anterior, ¿ya? Entonces, que cuando nosotros alejamos, como en este caso, que se alejó bastante del frente del fuego, la construcción de la línea de defensa, pues, ¿cómo nosotros ayudamos? Puede ser de que hay veces que lo que hacemos nosotros en algunas áreas es que solo hacemos quemas de ensanche, que es el quemar solo un paralelo a la orilla de la línea de defensa, de manera que quede más ancha, sin necesidad de limpiarla, de cortar el combustible grueso, los materiales gruesos, los troncos, los árboles que hay ahí, y quemar solo el combustible que está a la superficie del fuego, del suelo. Entonces, pero si es necesario que se ve comprometida nuestra línea de defensa, pues inmediatamente nosotros empezamos a evaluar la posibilidad de, como ya dijimos en el tema anterior, tiene que hacerlo personal que esté calificado, personal que tenga conocimientos, con mucha responsabilidad, porque hay veces de que no solamente provocan otro incendio forestal, sino que también ponen en riesgo algún personal que esté entre el frente del fuego y la línea de defensa, que de repente hay alguien que andaba monitoreando la línea de defensa en un sector y quiso cruzar, porque a veces lo hacen, a veces no miden el riesgo las personas y ha sucedido y cuando se dan cuenta, pues ya puede darse un problema ahí de afectar a las vidas humanas. También hay otra, cuando construimos nuestra línea de defensa y sobre todo cuando estamos hablando del frente del incendio, de repente nosotros ya tenemos nuestra línea de defensa establecida y quizás, como mencionaba alguien ahí en los mensajes, si las líneas estas, las trochas de contrafuego son parte de la línea de defensa, pues si nosotros ya tenemos nuestra línea de defensa establecida, que puede ser un camino que nosotros ya lo habilitamos como brecha cortafuego en ese momento y lo ampliamos, hay bastante distancia todavía entre la cabeza del incendio y esta línea de defensa, la línea principal. Nosotros podemos ir a avanzar a hacer líneas preliminares por dos cosas. Uno, que el principio más que nosotros nos proponemos como principal es el de restarle fuerza al fuego. Y aquí lo que hacemos pues es hacer pequeñas brechas, líneas de defensa frente a donde vienen los dedos, ¿ya? Que no están ancladas ni están, pero lo que va a hacer es de que cuando llegue esa parte que va avanzando más rápido ahí, pues ya se frene y va a evitar un poco eso. De repente, en ese momento que llega el fuego a esas partes, de repente nos va a permitir también unir las brechas, estas líneas preliminares,
que nos permitan controlar el fuego y vamos a salvar esa otra parte de bosque que está ahí. Pero esto lo hacemos con el objetivo principal de detener, de restarle velocidad al fuego, más que salvar esa parte del bosque. Ya, y a estar listos, si el fuego se pasa y continúa, pues ya aplicar contrafuegos en el área, asegurando que no vamos a provocar otro incendio forestal. Entonces, estas líneas preliminares han funcionado en varias ocasiones y especialmente también las utilizamos cuando están próximos a alcanzar materiales peligrosos, ya que pueden arder más rápido. Entonces, también ahí los detenemos un poco mientras llega a la parte de las bolsas, a las orillas y todo eso nos da chance a veces de poder tener, tomar control. También hay otras técnicas que hablamos combinadas, es cuando nosotros utilizamos sin haber anclado una línea de defensa, hacemos una línea de defensa oblicua, ¿ya? Y esto lo hacemos en una forma en que podamos nosotros tener personal que esté trabajando en ambos extremos de la línea de defensa y que podamos tener control, porque si nosotros lo hacemos con el afán de frenar el fuego, entonces a veces empezamos, por ejemplo acá como se está mostrando en la parte izquierda, ya se inicia la línea de control de una forma obligada, no la estamos haciendo de manera así, ni vertical ni horizontal, sino que lo que nos dé chance de que nosotros prendamos el contrafuego, pero que también nos dé chance de poder terminar y seguir controlando y como el fuego va a avanzar más lento hacia los flancos, nos va a dar chance de poder controlarlo. Entonces, es otra técnica que se utiliza que obviamente tenemos que tener como lo hemos dicho en toda la parte de los contrafuegos, tenemos que tener mucho conocimiento, responsabilidad, haber hecho un buen monitoreo de todo lo que está alrededor, la topografía y tipo de combustible que nos vaya a afectar, las condiciones atmosféricas, sobre todo el viento, no vaya a ser de que el viento vaya a cambiar de dirección y lo que hicimos fue hacer más grande el incendio. Entonces, esto es otra de las técnicas que se combinan y que a veces han funcionado, y sobre todo cuando hay áreas que en la parte de la cola del incendio ya se han quemado bastante y ya no tenemos tanto riesgo de que el fuego vaya a avanzar en el caso que cambie de dirección y que vayan a tener ese problema. Entonces, todo esto también vamos a hablar con qué construimos la línea de defensa. Ya lo hacemos en dos formas y regularmente las que más comunes que nosotros usamos. Hay otras cuando se utilizan otro tipo de equipos que nosotros no tenemos y no lo usamos, pero una de ellas es que lo hacemos con las herramientas manuales, como mencionaba ya el colega Neri. Y para el amigo ahí de Quetzaltenango, robé esa fotografía del Facebook de un incendio que estaban atendiendo el día de ayer en Quetzaltenango, y esa que está a la derecha. Y esta otra, aquí estamos viendo que también se utilizan motosierras para hacerla. Entonces, también está la sopladora, la chapeadora que nos ayuda a trabajar en esto, que son parte de los equipos motorizados que nos facilitan la labor cuando nosotros vamos a construir nuestra línea de defensa. Pero también acá usamos maquinarias o tractor de oruga para poder construir nuestras líneas de defensa en algunos casos cuando hay situaciones en que no logramos avanzar y ya se rebasaron las capacidades del personal en las áreas. Años como en el 2020 nos dejan unas experiencias terribles en el sentido de que siempre decimos que nuestro personal debe de valorarse su integridad física y evitar que estén tanto tiempo en el área, porque aparte del cansancio físico también, que terminamos con personas trabajando en 45 días y que obviamente
esta gente se frustraba cuando volvían y el incendio continuaba y continuaba igual y todo eso. Entonces, llega el momento que es necesario que implementar toda esta parte. Entonces, es algo que nosotros debemos de estar de prever siempre. Se dificulta mucho cuando la legislación le limita mucho a uno a utilizar este tipo de recursos, pero que realmente hacen una gran labor y que facilitan mucho la construcción de la línea de defensa. Y ahí sí se pueden tener tiempos incluso en cuánto tiempo, cuántos metros construye un tractor, dependiendo del tipo de topografía y de combustible que haya, y hay parámetros en ese sentido que no los tengo ahora, pero que sí se tienen, sobre todo porque nosotros el apoyo que tenemos de las concesiones forestales comunitarias que hacen aprovechamiento forestal, es que con sus maquinarias, pues ellos nos apoyan en ese sentido cuando las capacidades empiezan a ver rebasadas. Cuando nosotros hacemos con las herramientas manuales, pues aquí vamos a dar una muestra de que eliminamos todo lo que son las ramas bajas, los arbustos, hacemos un aclareo, lo ampliamos, y esto, dependiendo del tipo de combustible, puede ser de 1 a 3 metros, que es lo que común mucha gente hace, pero dependiendo de las áreas por el tipo de combustible que haya, pues va a cambiar. Y lo que hacemos a veces es ampliarlo con más aclareo, ¿ya? Entonces, aquí mostramos un poco la línea de defensa y que tenemos que llevarlo a suelo mineral, una parte, pero aquí en esta se muestra ya que pues, se puede dejar una parte orgánica y otra parte de raspado más pequeña para que pueda rendir más la parte del trabajo de nuestra gente. Solo quiero aclarar que ese de 1 a 3 metros no quiere decir que eso es lo que se debe de hacer, ¿ya? Como les digo, aquí nosotros hay áreas donde una línea de defensa que tiene 45 kilómetros de largo en la zona que protege el área de bloque más grande de la reserva de la biosfera maya, donde están las organizaciones comunitarias y que viene desde la parte del Parque Nacional Laguna del Tigre. Ahí tenemos unas brechas cortafuego que tienen en algunos casos 2 o 3 metros donde pasa un vehículo, y hay áreas donde tiene 17, 19 metros, porque las experiencias que hemos tenido ahí que siempre se nos ha pasado el fuego. Entonces, todo esto va a variar. Y como les digo, puede ser inclusive hasta de medio metro una línea de defensa, dependiendo del tipo de incendio que se esté dando, de la magnitud y de las condiciones de combustible y topográficas que hayan en el lugar. También lo mencionaban, creo que Eric en su tema mencionaba la parte de que uno de los peligros que se pueden dar es cuando materiales rodantes pasan la línea de defensa, y es muy importante que se hagan trincheras para que podamos evitar que esto se pase en el incendio, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Muchas de las veces no lo hacemos, y a veces encontramos en la parte que se está quemando un tronco que puede rodar y que solamente al quemarse la cuña o la rama que lo detiene puede caerse. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo en contra que para no rodar, en contra de la pendiente, y esto pues que se va a quemar ahí y ya no va a rodar. Entonces todo eso tenemos que nosotros considerarlo, y que eso es muy, muy importante. También podemos aumentar toda la capacidad de resistencia de la línea de defensa cuando nosotros podemos aplicar agua, que a veces no hay en muchos lugares. Es una de las debilidades que existen en algunas regiones acá, pero sí, humedeciendo el borde de la línea de defensa nos va a ayudar a evitar que el fuego llegue con fuerza.
También podemos utilizar tierra para compactar un poco el combustible, para evitar que tenga suficiente oxígeno, y esto nos va a ayudar también a darle un poco más de fuerza a nuestra línea de defensa. Y bueno, ya lo que mencionábamos, las aeronaves que en determinado momento pueden funcionar. Hay lugares donde sí funcionan, como les digo, y no hay ningún inconveniente, pero hay otras condiciones donde se tiene que tener mucho análisis. Algo similar pasó en las faldas de un volcán. No recuerdo si fue el año pasado o en otros años aquí en Guatemala, donde hubo una discusión sobre la evaluación si los incendios, si los helicópteros realmente ayudaban del control, pero lo que sucede, como les digo, es que a veces se está haciendo de manera empírica, no hay capacitación ni de la gente de las aeronaves que lo hacen, ni de la gente en tierra que pueda orientarlos bien. Otro es que nuestra línea de control, que cuando hay condiciones de troncos podridos, pues que les podamos poner material como tierras o todo lo que podamos nosotros hacer que cuando llegue el fuego ahí, pues que vayan a arder así tan fácilmente, o que vayan a crear llamas que puedan cruzarse la línea de defensa. Sobre todo que tenemos que estar haciendo un monitoreo constante, y como les digo, a veces no tenemos suficiente personal para hacer esto, pero si nosotros conocemos la velocidad que está avanzando, del avance del fuego, nos va a ayudar en ese sentido. ¿Ya? Y aquí está lo que le mencionaba, lanzar materiales al área no quemada, o de donde viene el incendio, para compactar los combustibles, todo lo que es el material mineral que hay, o también tener cuidado con la acumulación de combustible que hacemos cuando nosotros hacemos la línea de defensa, dónde lo colocamos y en qué condición lo dejamos, porque a veces lo dejamos todo alborotado y a veces en la orilla de donde viene el fuego, y lo que pasa es que cuando llega ahí, lo que estamos haciendo es que le estamos asignando más combustible, y obviamente van a haber llamas más altas y podrá darse que cruce el fuego. Está bien a veces que se hacen y porque hay demasiado combustible cuando se dan aquella zacatera. Entonces lo que hacemos nosotros es mejor hacer unas quemas de ese material combustible que está ahí. Bueno, aquí está. Hay veces que hay tractores con arado que hacen este trabajo de ayudar en la construcción de la línea de defensa. Nosotros utilizamos los tractores de origa de cuchilla. Y para ir finalizando, pues unas imágenes de que la mejor línea de defensa pues es aquella que detiene el fuego. Ya no hay una más ancha ni una más angosta. Y aquí, como podemos ver, el ancho de esa línea de defensa, aún así el fuego pasó hacia el otro extremo. Es un incendio el año pasado en unidad de manejo La Corona. Aquí vemos cómo esta, pues, que a pesar de que era un poco más angosta, está cumpliendo su función de detener el fuego, y se mantiene el monitoreo ahí. Lo mismo aquí, se está haciendo la línea de defensa. Si ven, es un poco angosta la línea de defensa, pero lo que está haciendo es una quema en toda la orilla para un contrafuego, para poder ampliar su capacidad para detener el fuego. Aquí tenemos otra que es más angosta aún, y también usando la misma técnica de ampliarla con fuego. Esto pues ayuda a cuando nosotros necesitamos anclar o concluir una línea de defensa, porque el fuego ya está demasiado cerca y no nos va a permitir, si lo llevamos al mismo ancho que lo traíamos al principio, se pueden utilizar estas técnicas. Obviamente que se tiene que tener, como les digo, experiencia y responsabilidad en las decisiones que nosotros tomemos. Muy bien, muchas gracias por todo, y cualquier otra pregunta estoy a sus órdenes. Excelente, Luis. Muchísimas gracias por abordar ese tema. Realmente muy interesante.
creo que nos ha dado una mejor idea de cómo funciona en términos estratégicos, ¿verdad? Cómo avanzar sobre el problema y con todas las imágenes y figuras y todo. Le agradezco muchísimo. Vea, hay apenas una pregunta aquí que es de Juan Rodríguez de Colombia. Pregunta sobre el tema de factores atmosféricos. ¿Las concesiones comunitarias han instalado estaciones meteorológicas para dar seguimiento al estado del tiempo? Eric me va a hacer favor de fortalecer esta pregunta en el caso de las concesiones, pero sí por parte del Centro de Evaluación y Monitoreo del CONAP, en un convenio con el Instituto de Vulcanología, Meteorología y Sismología e Hidrología, tienen estaciones en áreas, en algunas áreas dentro de la región. Desde que cubren bastantes áreas de la reserva. El problema más grande que se tiene es cómo transferir la información. Pero sí se tienen en áreas donde hay personal del CONAP y que están haciendo ese análisis, aunque existen otras estaciones a nivel de la región que por parte del Instituto de Sismología, del INSIBUMEN, pero en el área de concesiones como Huachactún y Carmelita, y sí sé que existieron, no sé si están vigentes todavía, pero sí existieron algunas estaciones meteorológicas que eran bien compactas, y tomando en cuenta que ellos tienen servicio telefónico, pues desde ahí podían transferir eso y ayudaban. Otras cosas que han estado apoyando pues son los estuches meteorológicos que se utilizan en algunos casos cuando se van a los incendios, pero es algo que realmente no tienen todos los equipos, son muy pocos. Eric, no sé si estás por ahí, nos echas la mano para respuestas sobre las concesiones. No sé si Eric está presente. Creo que no está. Tal vez. Socio. Hola, Neri. Sí. Hola, Max. Sí, yo en los monitoreos que se le hacían, que se le hacen comúnmente a las concesiones, hay algunas que se han ido actualizando en ese tema. Principalmente las industriales y en algunos casos con algunas comunitarias, pero como decía, todavía falta por ir haciendo eso. Más que todo se mantienen con algunos testers para ir viendo la velocidad del viento, por algunos termómetros de campo. Más que todo eso es lo único que se mantiene. Pero realmente que tengan un equipo como tal, socio, no se tiene todavía. No, ¿verdad? Gracias, Neri. Gracias, Neri. Vea, hay dos preguntas relacionadas al tema de incendios subterráneos. Una persona pregunta, ¿cómo usted evalúa y qué tipo de característica de línea de defensa se debe realizar en este tipo de incendio subterráneo? La otra pregunta es si existe alguna variación o intensidad en la elaboración de la línea de defensa cuando son subterráneos comparado a los de copa. Bueno, en la primera, desde que nosotros estamos construyendo nuestra línea de defensa y estamos, lo que les mencionaba, de ver la parte de los árboles secos que hay cercanos a los incendios, el problema grande que tenemos con los incendios subterráneos es que no son tan visibles como los superficiales o los de copa, ¿no? Entonces, esto nos complica mucho la situación. Es una de las que menos podemos detectar en tiempo y a veces nos damos cuenta que existe un foco secundario o que se reactivó un incendio forestal y fue porque precisamente no
no percatamos de que había esa condición. Entonces, eso es muy difícil y va a depender del terreno en que nos encontramos nosotros para poder evaluarlo, qué característica podemos encontrar en el área. Y una característica principal es de que tienen que haber árboles secos o verdes que pueden arder de manera, aunque estén verdes, porque existen esos árboles, y que nosotros estemos al tanto de que si hay un árbol que está del lado del fuego, que está ardiendo, que se quemó su tronco, tener hacer un monitoreo, un rastreo sobre toda la parte del otro extremo, hasta para asegurar de que no esté pasando eso, porque la unión no es tanto una raíz que sea tan larga, sino que cómo se unen una raíz con otra en la parte subterránea y puede avanzar. Y esto es algo que muchas veces no hacemos, porque regularmente siempre andamos corriendo, y cuando nos damos cuenta es porque ya las condiciones de un incendio más superficial ya se está dando, donde empezó a arder. Pero sí, la característica principal son los troncos que deben de ver cerca, que se están quemando. Otro, en el caso comparados con los de copa, la variación de intensidades es que, bueno, los de copa, pues sabemos de que hay ecosistemas que no necesariamente son árboles grandes, como los pinos y los cipresales y todo eso, porque existen también ecosistemas más de bosque bajo que también tienden a prenderse completamente de copas, aunque sean de hoja ancha. Entonces, la situación de una comparación con otra es más de complejidad, porque los incendios de copa pues van a ser dependiendo del tipo del estado del combustible, cuánto va a arder, y puede ser de mucha mayor intensidad que sea uno subterráneo. El problema del subterráneo es más la complejidad que hay para poder ubicarlo, detectarlo, y que tenemos que estar excavando para poder alcanzarlo. Entonces, eso es más complejo. O sea, ambos son complejos, pero en intensidad es superior el de copas, por supuesto. Y hay una forma de incendios que se dan, que aquí en Petén no los hemos vivido, pero sí los han vivido en la costa sur, y que no tenemos experiencia, la verdad, es en los incendios subacuáticos, o que se dan en los manglares. Ya me han contado que son complicados. Nunca he tenido la oportunidad de estar en uno de ellos. Hace muchos años un amigo me comentaba que solo miraban las burbujas de que salían con humo, y lo mismo me comentaban del año pasado en unos colegas de CONAP en Retauleu, que aquí en el suroccidente de Guatemala, que se daban esas condiciones también. Que no tenemos experiencia de verdad en ese sentido, pero sí es complicado. Son dos de los incendios más complejos por la dificultad, no solamente de detectarlos, sino también de controlarlos. Ok. Bueno, creo que sería eso, Luis. No sé si tiene algo más, pero le agradezco muchísimo. Esas eran las preguntas. Y va bien agradecerle, recordando a todos que, bueno, esta semana tenemos el jueves también una sesión con Eric Franco y con Eric Cuellar. Los temas serían liquidación y desmovilización, y también técnicas de programación. Entonces, todavía seguimos con muchas cosas para hablar. Y bueno, no sé, Luis, ¿sería esto? Sí, muchas gracias a todos, y con mucho gusto a la orden, y nos vemos pronto. Listo, excelente. Muchísimas gracias. Gracias a todos una vez más por la participación. Nos vemos el jueves
Adiós, Eric. Adiós, Fernando. Luis, gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Mucho gusto, buenas noches.